¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la radio. Hoy, 7 de noviembre, cumplimos 13 años de estar en el aire con este programa, de todos los sábados. Fue el 7 de noviembre de 2007 cuando realizamos la primera edición de Por si no te quedó claro. A partir de ese día y durante todo este tiempo fuimos dando cuenta de la evolución de la vida social, cultural, política y económica a lo largo de más de una década. Comenzamos cuando agonizaba el gobierno de Eduardo Jordán, transcurrimos los 4 años de Estela Lennon, los 8 años de gobierno de Paco y estos primeros 10 meses de Francisco Rato. En ese periodo reflejamos las campañas electorales de 2009, 2011, 13, 15, 17 y 19. Tratamos la mayoría de los temas que fueron medulares para la comunidad de San Antonio de Areco. Solo por mencionar algunos: el reclamo de los vecinos por el traslado de las plantas de silos, la cuantiosa inundación de 2009, las ejemplares, diría yo a esta altura, discusiones por la confección de un plan de manejo hídrico, el fortalecimiento del matiz cultural de San Antonio de Areco, entre muchas otras cosas. También podríamos decir que por este programa pasaron absolutamente todos los protagonistas de la época. Y sin duda alguna, solo tomando como base las más de 650 ediciones de este programa, estaríamos ante la oportunidad para escribir un libro sobre la historia reciente de nuestro pueblo. No puedo dejar de mencionar en esto que para mí es una fecha importante. Este programa tiene la edad de mi hijo mayor. Jacinto está por cumplir 14 en los próximos días. O sea que sería como mi hijo del medio, porque Juancito es un poco más chico, tiene 9. Y lo tomo de esa manera. Y no puedo dejar de mencionar a quienes nos acompañaron, sobre todo en el principio, cuando era más que nada una incógnita lo que podía resultar. Era como lanzarse un poco a ciegas a rodar de cara hacia el futuro. Entonces yo me quiero acordar de mi entrañable amigo Tomasito, que hacía su segmento de música popular una vez que terminábamos el comentario de apertura, de Palito Fronti, que hizo un microprograma en las primeras 3 temporadas, Por Amor al Aire, donde se hablaban cuestiones que hoy por suerte están muy en boga, como es la soberanía alimentaria, el comercio de cercanía, el cuidado del medio ambiente. Tampoco me quiero olvidar de Oscar Cartucho Lescano. Cartucho tenía en los primeros 4 años, venía a las 12:30 y ha hecho columnas que son inolvidables, para estar de acuerdo o para disentir. Después cada uno va tomando el rumbo propio y que mejor le parece para desarrollar su vida, pero para mí fue muy valioso en ese primer tiempo de este programa de radio. Y mi querido amigo Santiaguito Gasparro, que cuando empezó a venir con nosotros nos llevábamos más que un puñado de meses. Santiaguito comenzó haciendo cabina y lentamente, en la medida en que él fue creciendo en sus estudios universitarios, se convirtió en un agudísimo y excelente analista de la realidad internacional, de la política argentina, y también con aportes importantísimos para lo que es la realidad de San Antonio de Areco. No me puedo olvidar de otro querido amigo como es el pequeño Lucas Farías, que desde el minuto cero nos hizo lo que en la jerga se llama la artística,
No tenemos mucha, pero la poca que hay es muy buena y es toda idea de Lucas. De Daniela, que se sumó a partir de 2016. Y mucho menos me quiero olvidar de Nani, que a lo largo de estos 13 años le hemos traído más de un dolor de cabeza, que jamás nos puso un límite y que solamente los comentarios que tuvo para este programa fueron de aliento y de respeto. Y bien vale la pena decirlo al final de esta introducción autorreferencial, que Nani nos abrió las puertas de la radio en un momento muy particular de mi vida. Yo tenía en ese momento 37 años y de mi situación laboral, en donde la chance de hacer este programa era la única baraja del mazo que me quedaba para jugar. Bien, pasando a los temas de actualidad, que son muchos. Vamos a hacer un recorte, como hacemos siempre, y como ha sido característica de estos 13 años. Yo, cuando pensaba en esto, y siempre del asombro con la velocidad que el tiempo se nos ha escurrido entre las manos, caí en la idea de que hemos hecho casi 700 comentarios editoriales, casi 700. Uno más va hoy. A ver, es descripción de los hechos, darles un contexto y a partir de ellos hacer algunas reflexiones. El lunes, los gremios UPCN y el Sindicato de Trabajadores Municipales, que hace tiempo ya, algunos años, que vienen acordando su plan de acción, digo que mantienen su individualidad, pero suelen tomar muchas iniciativas en conjunto, le enviaron una carta bastante subida de tono al intendente Francisco Rato. Yo me pregunto si esa carta, a partir del lunes, empieza a cambiar los términos de la relación que estos dos gremios venían manteniendo con el gobierno. Hasta ese momento era casi de acompañamiento ante las políticas de ajuste permanente sobre los trabajadores municipales, sobre el gasto público, que el gobierno de Juntos por el Cambio puso en marcha a partir de finales del año pasado. Cuando digo que la carta es de fuerte tenor, UPCN y el Sindicato de Trabajadores Municipales en principio denuncian que no pueden acceder al libro de sueldos, que es una documentación pública. Esto no dicen en la carta, pero lo digo yo, es una costumbre común de esta administración, porque tampoco permite el acceso al sistema informático RAFAN a los concejales de la oposición. O sea que parece ser no permitir el ingreso a la información pública parece ser un denominador común de este gobierno. Pero denuncian, mirando al detalle el boletín oficial, que sí se publica regularmente, los gremios denuncian que hubo un aumento del 35% en los saberes de los médicos, sin entrar en el detalle, a partir de febrero. 35%, inclusive antes de que comenzara la pandemia. Y además denuncian que muchas de las altas o muchos de los empleados que fueron nombrados por el actual intendente entran con un sueldo y con un alto porcentaje de bonificaciones, o sea, con el doble con una bonificación doble. Esto contrasta con el discurso que justifica la poda de bonificaciones a los trabajadores que ya venían en la municipalidad y contrasta con las bonificaciones que se les asignan a los que nombra el intendente Rato. Esto genera un clima hostil que va en ascenso, dicen los gremios, entre los trabajadores antiguos y los trabajadores nuevos. Pero hay una frase que es muy gráfica. Los gremios se preguntan si en San Antonio de Areco, en el municipio, existen trabajadores de primera y de cuarta clase. Después de denunciar esto, le reclaman al intendente poner en marcha la carrera administrativa de acuerdo al convenio colectivo aprobado por ordenanza en el año 2017 y también hacer efectiva la recategorización del personal según lo establecido por esa misma norma. Ahora,
¿por qué se llega a que tanto UPCN como el Sindicato de Trabajadores Municipales presenten esta carta y se encarguen de difundirla a los medios de difusión? Lo complementaron después con diversas declaraciones. Bueno, desde mi ver podríamos marcar algunos mojones que son visibles en el tiempo, que nos dan la chance de completar el análisis. Hay un punto clave que es el rechazo de las bases, como se dice en el vocabulario sindical, el rechazo de la mayoría de los trabajadores municipales cuando los gremios acordaron el 10% de aumento para agosto y casi que lo celebraron, compartiendo mesa con el intendente municipal. Eso causó un rechazo, tanto el porcentaje de aumento como la actitud de los representantes sindicales. Esto fue allá por julio, cuando todavía la cuarentena para afrontar la emergencia sanitaria del coronavirus estaba más fuerte, era más estricta. También empuja a esta situación el reclamo y la movilización de las enfermeras o del personal no médico de salud. El 21 de septiembre hicieron la primera, el 7 de octubre la segunda, entregaron un petitorio, se reunieron con el intendente, rechazó esas medidas Rato, y las enfermeras, que son la cara más visible del personal de salud no médico, se encargaron de desmarcarse de los sindicatos. Después vamos a hablar del capítulo de ayer, de los trabajadores no médicos de salud municipal. También empujó a esto, a UPCN y al Sindicato de Trabajadores Municipales, el ingreso más fuerte en escena de ATE, que, como ya lo dijimos acá, tuvo momentos de mayor esplendor, pero su luz se había apagado en los últimos años. ATE se mostró muy activo durante el mes de octubre. Vino un representante provincial, Oscar Sánchez. El 12 de octubre, el feriado, se reunió con afiliados. Esa misma semana se reunió con concejales. También le envió una nota al intendente Rato. El lunes, ATE se reunió con el jefe de gabinete, Miguel Amadeo. Pidió parte de formar también la mesa de negociación paritaria, pero claramente en diversas declaraciones públicas ATE tomó distancia de la postura más contemplativa y de acompañamiento que hasta el lunes pasado llevaban adelante UPCN y el Sindicato de Trabajadores Municipales. Y además hubo otro elemento no menor, que sesionó hace un mes atrás el Consejo Nacional del Empleo, la Producción y el Salario Mínimo Vital y Móvil, y para este salario, el indispensable, fijó un aumento del 28% en 3 tramos. Entonces hizo más ostensible la desigualdad entre el aumento salarial que recibieron los municipales y esta determinación del Consejo Nacional del Empleo, la Producción y el Salario Mínimo Vital y Móvil, que dio un aumento del 28%, y podría ser la variable más baja que uno pudiera encontrar para comparar situaciones. ¿Por qué nosotros? Bueno, y ahí obviamente que hay algo que atraviesa toda esta situación desde el 10 de diciembre, que son las políticas permanentes de ajuste del gasto y de la inversión pública que lleva adelante el gobierno de Rato y que recaen fuertemente en el bolsillo de los trabajadores municipales. Es eso lo que es como una especie de hilo conductor de todo esto que yo les estoy narrando. ¿Y por qué a nosotros nos importa lo que cobran los trabajadores municipales? Si bien no podemos acceder a las cifras oficiales más allá del mes de abril, pero estimamos con esos números que hoy la municipalidad en plata efectiva paga 40 millones de pesos por mes en concepto de sueldos, que hay 1.250 trabajadores, desde los médicos hasta el salario más bajo. O sea, en todo el abanico hay docentes, trabajadores de cultura, de turismo, de corralón, de enfermería. Son 1.250 aproximadamente,
y el volumen de plata es de 40 millones de pesos, que lo gastan todo en la economía de San Antonio de Areco, prácticamente la totalidad. De ahí la importancia de que le asignamos nosotros al salario municipal, y de ahí el efecto cascada o dominó que una política de ajuste que recaiga sobre el salario de los trabajadores, más allá de los problemas sindicales que puede originar y de los reclamos que motive, tiene una fuerte incidencia en la economía doméstica de San Antonio de Areco, en la actividad comercial de San Antonio de Areco. Y les dije que iba a volver. Las enfermeras son como las que hacen punta, pero detrás de ellas, en todas estas movilizaciones, que con el ayer sumaron 3, hay un complejo entramado de trabajadores del área de salud, no médicos, administrativos, técnicos, ambulancistas, camilleros, personal de mantenimiento, mucamas, cocineras, etcétera, etcétera, etcétera. Ayer realizaron la tercera movilización y reclamo. Ellos se ponen un rótulo que son trabajadores de la salud autoconvocados, y que recibieron una novedad que fue el respaldo del colectivo de trabajadores de la cultura, de algunos vecinos en particular, y también fueron de un gremio docente, SUTEBA. Ellos empezaron a trabajar el lunes en la difusión de la convocatoria, después que recibieron la negativa de parte del gobierno a su reclamo de mejora de salario. Pero ayer mismo el intendente Rato promovió una serie de acciones de carácter político. A media mañana inauguró obras de remodelación de habitaciones en el Hospital Cervoni, y a las 11:30, minutos antes de que se iniciara la marcha, se reunió el intendente en persona, el secretario de Salud, doctor Espina, con representantes de los autoconvocados, de los trabajadores de salud, y le ofrecieron un bono de 9.000 pesos, pagadero en 3 cuotas mensuales de 3.000 pesos cada una. Quedaron las que son representantes del resto de los trabajadores del área de salud, en que hicieron la marcha igual, fue menos nutrida, fue menos numerosa que las primeras, y que van a consultar con sus compañeras. Surge una pregunta para terminar el análisis de este tramo, antes de pasar al último tema y al final de esta mañana. ¿Cómo tomarán esta medida, la que impulsa el gobierno, de entregarle un bono de 9.000 pesos en 3 cuotas mensuales de 3.000 cada una a los trabajadores exclusivamente del área de salud? ¿Cómo tomarán esta medida el resto de los trabajadores municipales? Vamos a pasar a otro tema que fue impactante. El video de la tala del árbol de la Plaza Gómez, que era un roble añejo de más de 20 metros de altura, o sea, de un porte impresionante. El video fue elocuente e impactante, y yo les diría que ha recorrido el mundo. Ayer pude hablar en privado con quien hizo la filmación, y no es profesional, ni periodista, ni nada que se le parezca, es solo un vecino común del pueblo, que ocasionalmente estaba en ese lugar y en el momento preciso. Quiero acá también hacer un punteo de cosas. Y lo primero que se me ocurre decir de la tala de este árbol en la Plaza Gómez, uno de los lugares con más tradición cultural de nuestro pueblo, que esta tala es otro ejemplo claro de cuando el Estado, hablamos acá específicamente de la municipalidad, se achica y se retira de la administración de la cosa o propiedad pública. El retiro muy claro del Estado, ahí quedó evidente. La administración del espacio público, como es la Plaza Gómez, entre muchos otros, es una responsabilidad indelegable del municipio, cuyo mantenimiento lo puede hacer por las suyas o lo puede concesionar. Pero a un concesionado, la administración del espacio público es una responsabilidad indelegable del municipio.
para llevar a cabo cualquier acción en un lugar así, de estas características, se deben seguir procedimientos claramente marcados por ordenanza y en algunos casos hasta por leyes provinciales. Pero también acá vemos un denominador común, en un hecho tan simple, pero a su vez tan elocuente como fue la tala del árbol de la Plaza Gómez, que el Estado, versión Francisco Rato, Juntos por el Cambio, está cediendo facultades, está cediendo atribuciones, está resignando su capacidad de regulación, de normativizar, del control efectivo del cumplimiento de esas regulaciones, porque aquí claramente vemos que el trabajo, que resultó sumamente peligroso y pudo haber terminado en una desgracia, se hizo sin que se tomaran en cuenta las medidas mínimas de seguridad, ni que se llevara adelanto con las medidas, o con las técnicas, mejor dicho, apropiadas. O sea que es otro costado, el de los salarios municipales es uno de los trabajadores, y fue tan simbólico, tan contundente, podría decirlo, de la tala del árbol de la Plaza Gómez. Ese video va a quedar guardado en la memoria colectiva y en la historia, que es la otra cara que vemos del ajuste permanente, del achique del Estado. Y hasta podríamos decir que con ese ejemplo de la tala del árbol vemos como lo barato termina saliendo muy caro. Y yo reflexionaba, ¿no?, ya para ir terminando, que el límite del ajuste lo determinan la tolerancia y la capacidad para organizarse y resistir que ofrezcan los ajustados. Lo hemos dicho muchas veces que el gobierno de Francisco Rato, a la cabeza de Juntos por el Cambio, es una experiencia inédita para la comunidad de San Antonio de Areco. Yo no encuentro antecedentes de un gobierno de estas características, repasando la historia de muchos años para atrás. No quiero hacer un corte específico, por lo menos en el comentario de esta mañana. Por lo tanto, al ser una experiencia inédita, genera nuevos desafíos para la sociedad, que se verán en las nuevas formas de respuesta y de organización comunitaria que se generen. Y ya estamos viendo unas cuantas, unas cuantas de esas nuevas formas de respuesta y de organización comunitaria al desafío nuevo que genera esta experiencia inédita de un gobierno como el que tenemos en San Antonio de Areco. Y de eso es lo que nos toca dar cuenta hoy, en el aniversario número 13 de este modesto programa de radio.